Emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La comunidad de Autodesk en español le da la bienvenida a todos los presentes en este webinar. En esta ocasión tendremos el tema cómo llevar a cabo la coordinación y procesos en un proyecto implicando BEP y Navisworks. Con nuestra expositora vamos a tener este tema y la respuesta a esta pregunta, nuestra expositora es Lucrecia Real. Lucrecia es arquitecta egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También es Autodesk Expert Elite y es Autodesk Certified Professional en Revit. Lucrecia desempeña otros roles como son de líder de la unidad BIM de Evisa, Emprendimientos Energéticos Binacionales. También es directora regional del Máster de Ingeniería Civil e Infraestructura de Sigurat de España. Participó también como BIM Manager en el proyecto de la tercera esclusa del Canal de Panamá y en el proyecto de las represas de Patagonia. En esta ocasión vamos a tener bastante información de parte de Lucrecia, por lo tanto vamos a darle toda nuestra atención a ella y luego daremos unos minutos al final para realizar algunas preguntas con respecto a este tema. Vamos a dar paso ahora a Lucrecia para que pueda continuar y tener nuestra atención. Adelante, Lucrecia. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Justamente la idea del día de hoy es ver de qué se trata un BEP, para qué sirve, qué es un BEP, un BIM Execution Plan o plan de ejecución de BIM, cuál es el desarrollo que deberíamos hacer, qué cosas debemos poner y terminar con un comienzo, un indicio de Navisworks, que es uno de los programas que justamente después vamos a, más adelante, a empezar a trabajar mucho más en este software. Lo primero que tenemos que entender hoy en día es qué necesita un proyecto. Obviamente nuestro cliente necesita empresas más competitivas, reducir los reprocesos, contar con información completa, cumplimientos de plazos, antelación de los conflictos que podemos llegar a tener en la obra. Esto implicaría también ahorros de costos y mejoras en la productividad. Y como todos sabemos, esto es un cambio tecnológico. Lo que necesitamos es trabajar con estas nuevas tecnologías, Building Information Modeling, y acá nos vamos a centrar más en la parte de la información, de la I, de todo lo que vamos a ir recibiendo. De estas nuevas tecnologías y de estos proyectos, obviamente que tenemos una integridad de datos muy complejas, también dependerá del proyecto en sí, pero contamos con distintas disciplinas, excavaciones, estructuras, arquitectura, instalaciones. Vamos a tener que tener un programa de obra, van a salir toda la documentación de estos modelos que vamos a generar con estas nuevas tecnologías, información constructiva, podemos también, si es uno de los usos que vamos a darle, incorporar información para el mantenimiento. Y para tener todo esto, tenemos que tener una buena coordinación. Obviamente, todos estos datos que tenemos y todas estas disciplinas y todas estas personas tenemos que trabajar de una forma organizada y entender qué vamos a hacer en cada uno de los pasos, etapas, hasta dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que hacer el modelo. Es por eso que se necesita trabajar con un plan de ejecución de BIM o BIM Execution Plan. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hacer un poquito de investigación. Si ustedes entran hoy a Internet, van a ver que tienen muchísima información con respecto al plan de ejecución de BIM. Yo capturé de algunos documentos que existen en la red de entidades y países que están trabajando ya de hace tiempo, qué es
el BEP para ellos. Por ejemplo, si vamos a ver la documentación que hay de Pensilvania, nos dice que describe la visión general junto con los detalles de implementación para que el equipo siga a lo largo del proyecto. Debe definir el alcance de implementación BIM en el proyecto, identificar el flujo del proceso para las tareas BIM, definir los intercambios de información entre las partes y describir el proyecto requerido y la infraestructura necesaria para que esto se pueda respaldar. Si vamos van a ver que empecé a incorporar en colores algunas letras o palabras, mejor dicho, específicas, porque van a ver que de acuerdo a la definición que estemos tratando, se van a ir repitiendo. Si buscamos la información del manual de New Zealand, van a ver que la definición para ellos de BEP es un documento clave para implementar con éxito BIM en un proyecto. Es un documento vivo y se puede actualizar a lo largo del diseño y la construcción. Asigna responsabilidades claves y define los procesos, procedimientos y herramientas a ser utilizadas. Fíjense que se están repitiendo algunas palabras ya, procedimientos, flujos. Vamos ahora a un documento de Singapur. Todos estos documentos son documentos libres que ustedes pueden bajar de páginas que, bueno, ahí están de cada uno de los países o instituciones que saqué, les puse la página web. Entonces, en Singapur, por ejemplo, dice que el BEP especifica los roles y las responsabilidades de los miembros del proyecto al usar Building Information Modeling en diferentes etapas. Contiene detalles con respecto a los entregables de BIM y el proceso a través del cual los entregables se crean, mantienen y comparten, con el fin de cumplir con un conjunto de objetivos del proyecto. En Australia, el documento que habla del BEP, dice que es un documento formal que define cómo se ejecutará, supervisará y controlará el proyecto con respecto a BIM. Se requiere para proporcionar un plan maestro de gestión de información y la asignación de roles y responsabilidades para la creación del modelo y la integración de datos al inicio del proyecto. Fíjense que se vuelven a repetir las palabras roles y responsabilidades, entregables, cómo se ejecutará, cómo se controlará. Y vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo nace esto del plan de ejecución de BIM? En realidad nace de una tesis doctoral de la Universidad Estatal de Pensilvania, donde Chitwan Saluja en 2009 crea esta tesis, o genera esta tesis, y ella define que es un documento que define de forma global los detalles de implementación de la metodología BIM a través de todo el proyecto, donde define el alcance de la implementación, los procesos y tareas BIM, intercambio de información, infraestructura necesaria, roles y responsabilidades. Y acá nuevamente, fíjense que se repiten estas palabras que nosotros fuimos hablando. Entonces, es importante entender para qué es el BEP y qué cosas debemos incorporar al BEP. Hay que saber que este documento es un documento vivo, que obviamente va a trabajar con los flujos de todos los procesos que vamos a tener dentro del proyecto. Vamos a tener las responsabilidades en todos los equipos y obviamente sus roles, quiénes van a cumplir cada cosa. ¿Cuál va a ser la infraestructura que necesitamos nosotros para poder llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo voy a intercambiar estos datos? ¿Cuáles son los procedimientos que necesito? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Y qué cosas voy a entregar? Porque a la larga es un documento que nos organiza para después entregar obviamente el proyecto a nuestro cliente, lo que él necesita,
Esto es muy importante entenderlo también porque cuando uno hace el BEP y está bien hecho, tanto los que estamos trabajando del lado del modelo sabemos hasta dónde tenemos que llegar y qué cosas tenemos que hacer para cumplir el objetivo que tiene nuestro cliente en relación a implementar BIM en ese proyecto. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de entender todo esto, ¿sí? Y que el cliente sepa qué le vamos a entregar. Entonces, por un lado, saber nosotros qué tenemos que entregar. Y por otro lado, el cliente saber qué tiene que entregar, qué le va a recibir, perdón. Entonces, ¿cómo se puede implementar el BEP? Tenemos 3 herramientas con las que podemos trabajar para poder implementar el BEP. Por un lado tenemos guías, hay guías de usuarios. Si ustedes entran a internet van a ver que el mismo Autodesk tiene guías para generar un proyecto piloto en BIM y tiene guías para generar un BEP. Otros que tienen guías, por ejemplo, la Build Smart de España, tiene diferentes guías que uno puede seguir. En Brasil, o sea, hay mucha información que ustedes pueden buscar. Por otro lado, tenemos normas. Ya hay países que tienen normas específicas, donde implica qué tenemos que entregar, cómo lo tenemos que entregar, cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Y cada vez se están sumando más países. En Latinoamérica, cerca de Argentina, Chile está muy desarrollado en este aspecto. En Europa, obviamente, Inglaterra, España, bueno, después también está Estados Unidos, por otro lado, ¿sí? O sea que ya hay normas específicas para cumplir con el BEP. Además, también tenemos plantillas que nos van a ayudar a ver cómo armar un BEP, qué se necesita para generar ese BEP. Pensilvania, por ejemplo, tiene unas plantillas, tiene los libros, tiene los manuales, los apuntes. Hay muchísima información en internet que ustedes pueden buscar y cada vez, por suerte, hay más. Vamos a analizar 2 estructuras de BEP que son 2 líneas muy importantes. Por un lado tenemos la de Pensilvania y por otro lado tenemos la inglesa. La de Pensilvania habla de redactar todos el BEP con todos los involucrados a través de una tecnología Integrated Project Delivery. Esta línea que tiene la de Pensilvania involucra de entrada a todos, al cliente, al diseñador, al constructor, a los especialistas de todas las disciplinas. La idea es redactar este plan de ejecución de BIM con todos los involucrados. Y por otro lado tenemos otra línea, que es la línea inglesa, a través de una normativa, que es la 1192, que habla de 3 documentos. Un documento que es el Employee Information Requirement, que este documento es un documento que genera nuestro cliente, donde el cliente dice y explica por qué requiere BIM en el proyecto. Y después tenemos otros 2 documentos, que uno es un BEP precontractual y otro es un BEP postcontractual. A partir de acá, vemos que los 2 tienen o piden datos similares. Por ejemplo, en el de Pensilvania, fíjense que lo primero que nos pregunta, bueno, obviamente es, ¿cuál es el objetivo del BEP? ¿Para qué queremos ese BEP? ¿Para qué nos sirve ese BEP? La información del proyecto, cuál es el proyecto que vamos a hacer, de qué tipo de proyecto se trata, obviamente cuáles son las personas claves que van a trabajar en este proyecto y los contactos para saber los modelos de cada disciplina, por ejemplo, a quién pertenece, cuáles son los roles que van a tener esas personas claves, qué procesos se van a seguir,
cuál es el nivel de desarrollo que van a tener los modelos, qué requerimientos necesitamos, cuál es la infraestructura que tenemos, la estructura del proyecto. O sea, nosotros tenemos un proyecto grande que tal vez tenga diferentes edificios, lo vamos a dividir así, o vamos a tener un modelo que lo voy a dividir de otra forma, o voy a trabajar con equipos y voy a subdividir el modelo en diferentes worksets, en el caso de Revit, ¿sí? Por ejemplo, o si tengo que trabajar con Shortcut, o sea, toda la estructura del proyecto. ¿Qué se va a entregar? ¿Y cuál es la estrategia de entrega? En el caso de la inglesa, tenemos objetivos también, qué procesos se requieren, planificación, equipos, roles y responsabilidades, los entregables, cómo va a ser la colaboración entre sí y los software, procedimientos estándares y una conclusión con el cierre del proyecto. Obviamente estos son puntos, pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que seguir uno u otro. Son todos los datos que nos dan las distintas líneas y queda en nosotros hacer un web lo más completo posible, con la mayor cantidad de información, porque va a ser la manera de que nos vamos a organizar mejor. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto y cómo se puede organizar un web. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a generar un web o vamos a desarrollarlo y definirlo con el equipo es identificar los usos que va a tener el BIM dentro del proyecto. ¿Para qué queremos implementar el BIM en este proyecto? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Porque es muy diferente si nosotros vamos a trabajar con un modelo para hacer el Facility Management o si vamos a trabajar un modelo para llegar exclusivamente a lo que es la programación o si queremos sacar solamente costo o si queremos hacer todo. Entonces lo primero que tenemos que identificar es cuál va a ser el uso para saber con qué herramientas tenemos que contar y cómo tenemos que desarrollar esos modelos. Una vez que sabemos cuál es la estrategia nuestra en relación a esos usos BIM dentro del proyecto, vamos a crear los mapas de proceso, o sea, lo vamos a planificar. Tenemos que definir cuáles son esos entregables, porque a la larga es lo que vamos a darle a nuestro cliente, y desarrollar la infraestructura que necesitamos para generar esos modelos, ese proceso, esa comunicación entre todo y esa planificación. Entonces, vamos a contar con la infraestructura necesaria, tenemos la red, tenemos los servidores, tenemos los software, tenemos la gente, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Entonces, estos serían 4 puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para generar este plan de ejecución de BIM. Entonces, nuestro objetivo cuando empezamos a trabajar con el plan de ejecución de BIM es entender y comunicar los objetivos estratégicos para implementar BIM dentro del proyecto. Analizar los flujos de trabajo. Obviamente, esto nos va a permitir estimular la comunicación directa del equipo del proyecto. Es necesario tener un líder que empuje este desarrollo del BEP, porque, como les decía al principio, este BEP no es un documento que hacemos, hace una persona o hace 2 personas y queda ahí guardado y el proyecto se desarrolla. No, este BEP es vivo, este BEP se tiene que ir actualizando. En un momento empezamos a implementar un software nuevo que necesitamos porque está mejor, porque cambió y demás, hay que incorporarlo en el BEP, hay que incorporar el proceso, hay que incorporar el estándar. Estamos en un proyecto grande que dura 3 años y tal vez en la mitad necesitamos cambiar de versión. Eso tiene que estar en el BEP. A partir de tal fecha se cambia de versión, cómo es el proceso para el cambio de versión, cómo se van a actualizar todos los modelos, quién va a hacer ese cambio, cómo se va a aprobar. Entonces, es un documento vivo. Arranca, ¿sí?, antes de que comience el proyecto y va a acompañarnos a lo largo de todo
nuestro proyecto. Otra cosa que tenemos que entender es cuál es el intercambio de información. Lo primero que les decía es decir, bueno, hacer una descripción general. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia de marketing? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué proyecto es? ¿Por qué? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Entonces, esa sería la primera parte, describir el BEP. Pero después ya empezamos a hablar de la información específica de nuestro proyecto. ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es la ubicación que va a tener ese proyecto? Características únicas, por ejemplo, decir, si estoy haciendo el aeropuerto, bueno, pasa la ruta tal por acá, hay tal lugar en este sitio, describir lo más que se pueda su entorno, algún requisito específico que tenga el proyecto, ¿sí? Una vez que ya tenemos toda la información del proyecto lo más clara y lo más amplia posible, vamos a los contactos claves. Mínimamente quién es el propietario, quién es el diseñador, consultor, contratista, fabricante, proveedores. Y acá siempre nombre, mail de contacto, celular, ¿sí? Pero sobre todo mail de contacto. El próximo paso sería ver cuáles son los usos que nosotros queremos encarar, cuál es la estrategia de la implementación de BIM dentro del proyecto. Estos usos deben ser específicos, ¿sí? Tienen que ser medibles y también se pueden relacionar unos con otros, ¿sí? Hay distintos usos. Van a ver que si ustedes buscan la información de la documentación que hay sobre BIM y sobre BEP, hay distintas corrientes que tienen 23 usos, 25 usos, 20 usos, ¿sí? Y los divide en las etapas del proyecto, en la parte de planificación, en diseño, construcción y operación. Por ejemplo, en el área de planificación, evaluación del diseño y programas de requisitos, o sea, uno de los usos va a ser evaluar nuestro diseño y el entorno que tiene, o sea, el emplazamiento, planificar las fases, ¿sí? O también podemos usar BIM para una licitación para sacar una estimación de costos, ¿sí? Para generar un modelo existente de algo que voy a tener que modificar o que quiero después evaluar alguna alternativa de algún diseño, alguna refacción y demás. Esos pueden ser unos usos. Otros usos pueden ser tener el modelo 3D, tener análisis, ya sea energético, ya sea estructural, mecánico, de factores, para una evaluación de lead, para validar algún tipo de norma, para hacer revisiones de aspectos del diseño. Por otro lado, también tenemos en distintos usos en la etapa del proyecto. Planificación de los sitios, análisis del sistema constructivo, o sea, yo puedo trabajar como en Navisworks y ver cuál es el sistema constructivo que voy a usar y visualizarlo y ver si tengo algún inconveniente en si tengo que colocar una grúa o no para la logística. Control y de planificación del modelo, obviamente. Coordinación 3D. Después, en la etapa de operación, planificación del mantenimiento, hacer una gestión de todos los activos. Justamente hoy en el trabajo estaba haciendo un proyecto donde tenemos que hacer una logística de un cambio de piso, entra gente nueva, cambia de lugar y demás, y armé un modelo y con Navisworks estamos viendo cómo se desarma una parte, cómo se arma la otra, cómo saco tabiques, o sea, ese tipo de cosas, y después poder ver también otro de los usos, el modelo construido, el modelo ASBIL, ¿para qué? Para luego poder seguir con el mantenimiento. Entonces, es importante entender cuál va a ser nuestro uso para saber qué tenemos que modelar,
qué datos tenemos que ponerle a nuestro proyecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa estrategia de usos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, sería bueno que armemos las fichas de todos los usos que vamos a incorporar o vamos a utilizar, donde cada uso va a tener su objetivo, su descripción, cuál es el beneficio para ese uso, cuál es la consideración del load, qué recursos necesitamos, qué competencias necesitamos y obviamente el software, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hago es, de acuerdo al uso que nosotros consideramos que va a tener nuestro proyecto, por el hablar y el entender lo que el cliente quiere, porque lo importante es saber el cliente a dónde quiere llegar, armar estas fichas de uso con estos puntos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, descripción? Y una cosa muy importante es cuáles son las competencias requeridas, porque tal vez digo, ay, bueno, voy a hacer todos los usos en este modelo, y tal vez no tengo la gente, tal vez no tengo los recursos, tal vez no tenga la infraestructura. Entonces, por eso es tan importante, antes de comenzar, entender lo que quiere nuestro cliente y a partir de ahí generar estas fichas para saber dónde estamos parados. Con respecto a los roles y responsabilidades, también esto depende del proyecto. Esto no quiere decir que yo tenga que hacer un web solamente si voy a hacer, no sé, una central hidroeléctrica. No, voy a hacer algo más chico, también es importante tener nuestro plan de ejecución de BIM. Y tal vez no tenga todos estos roles que vemos acá, o porque el proyecto no lo requiere, o porque una persona está utilizando o está cumpliendo la función de dos, ¿sí? Pero bueno, estos serían los roles y responsabilidades. Esto, por ejemplo, lo saqué de un documento de Corfo de Chile, donde habla de, primero, un director BIM, que lidera y fomenta la implementación de BIM, toma las decisiones relativas al proyecto. Después, un revisor BIM, que visualiza y verifica la información de los modelos. Después, el modelador, que desarrolla los modelos BIM. Un coordinador BIM, que desarrolla el proceso de integración y flujo de información. Un gestor BIM, que lidera la planificación, tecnología para la implementación, o sea, define estándares, define cómo va a ser la interoperabilidad entre los distintos software, ¿sí? Como les decía, podemos tener todos estos personajes o tal vez, dependerá del proyecto, dependerá de cómo esté organizada la empresa, resumirlos en 1, 2, 3, bueno, dependerá, ya les digo, de lo que se necesite. Por otro lado, tenemos el diseño de procesos. Esto que son mapas de procesos, que tenemos que identificar cuáles son los requisitos que tenemos, cuál es el equipo, quién entrega cada cosa, cuál es la secuencia, quién es responsable, si hay algo mal, cómo es el proceso. Entonces, tenemos que definir estos procesos. Para esto, justamente, estos son plantillas que tiene, en este caso es la de Pensilvania, donde tiene plantillas que les muestra los distintos procesos. Por ejemplo, este es un proceso que nos da para todo lo que es el modelado de 4D. Entonces, por un lado, esto obviamente hay que crearlo para cada uso, ¿sí? Y tiene 3 categorías de información. La información de referencia, o sea, los datos que tenemos de referencia para generar este proceso. ¿Cuál es la secuencia lógica que vamos a tener en este proceso? Entonces, esto lo que hace es descomponer en las distintas cajitas, esas cajitas azules que vemos ahí, cuál es el proceso o lo que tenemos que hacer, y abajo quién es el responsable de ese punto, ¿sí? Tener la relación con las flechitas, vamos teniendo la relación de qué pasa, si por ejemplo ahí donde está el rombo tenemos una pregunta, qué pasa si es por sí, qué pasa si es por no, cómo tiene que seguir el proceso. Y por último es la información que entregamos, cuál es el intercambio de información que recibimos y que entregamos. Entonces, con estas plantillas de proceso,
tenemos que ajustarla a la forma de trabajar nuestra. Si trabajamos todos en un lugar, si trabajamos con distintos consultores, distintos personajes, cómo entran dentro de nuestra línea, cómo entran dentro del proceso, de qué manera nos entrega las cosas. Entonces, es importante entender el flujo que vamos a tener en esos usos. Y estos procesos hay que armarlos para cada uso. Y si ustedes buscan información, van a ver que les muestra la manera de armar estos procesos, cuál es la simbología necesaria para armar estos procesos. Por ejemplo, cómo se indican los eventos, que es el del comienzo, final, y puede haber algún evento importante intermedio, que son esos circulitos verdes que abajo ven un diagrama de un proceso y se ven los distintos símbolos. Por otro lado, tenemos la actividad, que sería el proceso, esas cajitas que les decía que arriba escribe cuál es la actividad y abajo me indica quién es el responsable de esa actividad. Después tenemos la entrada, que serían preguntas, decisiones, consulta. ¿Tengo interferencias? Si tengo interferencias, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo interferencias, bueno, paso al siguiente, a la siguiente actividad. Entonces, es muy importante entender esto. Las flechitas nos van indicando secuencias o asociaciones de elementos que se tienen que incorporar en una actividad específica. Después tenemos los datos, ¿qué datos voy a poner? No sé, si estoy arrancando con un análisis de sitio, los datos pueden ser las capas GIS, pueden ser las nubes de punto, pueden ser las curvas de nivel, la fotogrametría, o sea, todo lo que yo necesite como dato para generar esa actividad. Y otra cosa que puedo hacer es agrupar, ¿sí? Agrupar información. De repente las salidas son distintos tipos de entregables, bueno, las agrupo. La entrada son distintos tipos de datos, los agrupo. Entonces, estas serían las simbologías necesarias para generar estos procesos. Y estos procesos tienen que estar adentro del plan de ejecución de BIM, porque todo el equipo tiene que saber cuáles son los procesos que tenemos que seguir para cada uso que le vamos a dar. Otra de las cosas que les decía que tenemos que hacer es desarrollar la documentación para saber cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el nivel de detalle que tenemos que tener. Y también la codificación, qué tipo de codificación vamos a usar. Por ejemplo, acá ven a la izquierda unas planillas que hice para un plan de ejecución de BIM, donde incorporamos, depende de la etapa, que eso está puesto en otro lado, bueno, en la grilla esta, en la planilla Excel que ven ahí, les va diciendo en cada etapa del proyecto cuál es el load que vamos a tener en cada elemento, quién es el MEA, quién es el responsable de eso, con qué unidad vamos a trabajar, la codificación. Entonces, en la planilla de la izquierda le digo, para cada elemento, cuál es el nivel de desarrollo, cuáles son los atributos, no se ve, pero a la derecha, qué datos tengo que poner en cada una de las etapas, en cada uno de los loads, ¿sí? De los elementos. Estas planillas obviamente se tienen que complementar, estas planillas tienen que estar aprobadas y vistas por todas las disciplinas, o sea, cada disciplina tiene que saber lo que tiene que poner, tiene que estar de acuerdo, tiene que saber si necesita este dato en esta etapa o no la necesita, a partir de ahí se generan estas fichas. Y obviamente la idea final de todo esto, ¿cuál es? Llegar a una estructura de modelo, a un modelo federado. Y para esto tenemos que tener codificación. Esta es una de las cosas también muy importantes. Primero, la codificación de los modelos, la codificación de los entregables, la codificación de los elementos que forman parte del proyecto. Si yo voy a trabajar con un uso que necesito trabajar con el tema costos, ¿qué software tengo para costo? ¿Cuál es la codificación que usa ese software para costo?
¿Puedo yo incorporar esa codificación dentro de mi modelo? ¿Voy a utilizar la misma? ¿Voy a utilizar un estándar de codificación, Omniclass, Uniclass, Master Format, cualquiera de las codificaciones que hoy existe? ¿O tengo una codificación propia porque ya mi empresa tiene todo codificado, la salida de los costos, los pedidos de material, entonces quiero que se alinee todo con la misma codificación? De caso de tener una codificación específica que no sea una estándar como Uniclass, Omniclass, Masterforma, las que les estoy nombrando, uno puede generar esa codificación adentro, por ejemplo, de Revit, porque yo tengo la posibilidad de armar una planilla, un tipo un TXT, donde lo importante es decirle cuál es la codificación que necesito, porque ya están el resto de las disciplinas trabajando con esa codificación, y cómo voy a asociar esa codificación adentro de Revit. Para Revit, una columna tiene un código, entonces yo tengo que asociarla para que después a la salida me funcione. Entonces, es fundamental ponerse de acuerdo con eso, y además también, para poder generar esta estructura de modelo y para poder compatibilizar todos los modelos de la disciplina, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta dentro del BEP es las coordenadas. ¿Con qué sistema de coordenadas voy a trabajar? ¿Sí? Voy a trabajar con Mercator, voy a trabajar con qué tipo de coordenada, cuál es el sistema, cuál va a ser mi 0,0, porque yo después voy a generar este modelo federado que vemos en el medio, donde están las distintas disciplinas, donde está arquitectura, donde está estructura, donde está la parte civil, donde están las partes de instalaciones, pero quiero que automáticamente queden todas ubicadas correctamente, que no tenga que poner la mano. Entonces, es fundamental que nosotros nos pongamos de acuerdo en cuál es nuestro sistema de coordenada, cuál va a ser nuestro 0,0. ¿Cómo vamos a subdividir el modelo? ¿Sí? Y cuál va a ser nuestro estándar. ¿Por qué? Porque se tiene que leer todo igual. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar? ¿Cuál va a ser nuestra plantilla para trabajar en Civil, para trabajar en Revit, para trabajar en Inventor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles nuestros estilos de texto, estilos de cotas? Todo eso tiene que estar como el estándar. Tal vez no se incorpora dentro del BEP, bueno, la letra va a ser Arial, de 2 milímetros, pero sí voy a tener un manual de estándares, un manual de procedimientos que va a ir como anexo del BEP y obviamente en el BEP lo voy a nombrar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? El sistema de medición que voy a tener también. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el control de calidad. ¿Cuál es la estrategia del control de calidad? ¿Va a haber un equipo? ¿Cómo se van a hacer revisiones? Generalmente se hacen revisiones visuales, revisiones de interferencia, revisiones de estándares, validación de los elementos. Entonces, va a depender si tal vez tengo un revisor técnico, un revisor de estándares, un revisor visual que sería el propio modelador, o sea, cuando yo estoy haciendo el modelo me tengo que dar cuenta si hay algo que es incoherente. Pero a su vez tal vez estoy haciendo alguna cosa mal en una disciplina, entonces va a estar el revisor técnico que se va a fijar el tema de la ingeniería, por decir algo, de la arquitectura. Y por otro lado voy a tener una persona que me haga todo el control de calidad. Esto no quiere decir que tenga que tener 3 personas diferentes. Es posible que se cumplan o que la misma persona que hace la parte técnica también haga el otro control, ¿sí? Pero si es un proyecto grande, vamos a tener distintos tipos de revisores. En esta estrategia voy a tener la estrategia de entrega. ¿Cuáles van a ser las fases del proyecto? ¿Qué se va a entregar en cada fase? ¿Con qué formatos? ¿Cuál es la fecha? ¿Sí? Otro punto importante es entender la estructura de este proyecto. ¿Cómo se van a armar las carpetas? ¿Dónde van a estar guardadas? ¿Qué tiene que poner cada cosa? Porque después empezamos a ver, generalmente empezamos todos con una carpeta codificada divina que tiene un número 0, 25, no sé, 18 por decir algo, el número del proyecto y el año. Y después cuando empezamos a abrir, las carpetas se llaman acá, tengo los documentos allí que me mandó, acá tengo carpetas con nombre larguísimo. Y cuando uno empieza a ver, tal vez
tenga más de 256 caracteres y después empiezo a tener errores. Errores en la transferencia de datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que generar esa carpeta de estructura, esa estructura de carpetas, codificarla, educar a la gente que trabaje en esas carpetas, que después de, vamos a suponer, el tercer nivel de las carpetas, yo puedo empezar a generar carpetas propias con algún nombre un poco más largo, pero educarlos, ¿sí? Después, el procedimiento de colaboración. ¿Cuál va a ser el método de comunicación? ¿Cómo nos vamos a enviar las cosas? ¿Vamos a trabajar con BIM 360? ¿Cómo vamos a hacer? La transferencia de documentos, ¿vamos a poner todo en la nube y a partir de ahí lo vamos a buscar? No, no lo vamos a hacer. De repente, en los proyectos que yo trabajo son partes de proyectos del Estado, entonces en este momento tenemos algunas restricciones con respecto a la nube, entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar? ¿Cuál es el software? ¿Sí? ¿Qué voy a usar en cada momento? ¿Voy a trabajar con Navis para hacer el modelo federado, con Civil para hacer todo lo que es movimiento de suelo, caminos, drenaje? ¿Sí? ¿Cuáles son los software que nosotros vamos a trabajar? ¿Cuál es el tipo de archivo que tiene ese software? Eso lo tengo que poner. ¿Voy a poder trabajar, si estoy trabajando en una plataforma Autodesk, un software 2018, otro 2019, otro 2017? No. ¿En qué momento vamos a cambiar? Todos tenemos que estar en la misma versión, ¿sí? La convención de nomenclatura, lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, acá tengo una planilla Excel donde tengo la codificación de OmniClass, que es un estándar, ¿sí? La descripción de la categoría de un elemento de Revit, y por otro lado, fíjense que dice Revit Category y hay un código. Esa categoría de Revit es la que necesita Revit para poder asociarlo con el código que yo utilice. Si ustedes buscan y trabajan con Revit y buscan dentro de las carpetas que genera Revit, fíjense que hay un TXT donde tiene la codificación de Revit, y ahí van a poder ver, si ustedes tienen una codificación propia, tienen que asociarla con esta codificación de categorías que tiene Revit. Entonces, me fui a otro lado, perdón, vuelvo. Disculpen. Ahí estamos. Entonces, el tema del intercambio de información es otra de las cosas que tenemos que poner. En cada etapa, ¿qué cosas necesito? ¿Cuál es el software que necesito? ¿Qué modelos vamos a trabajar? ¿Cuál es, obviamente, el intercambio de información? ¿Cómo voy a hacer para pasar de un modelo a otro? Fuera de que tenemos que tener el sistema de coordenado bien ubicado. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es ver cómo se comunican entre sí cada modelo, de acuerdo a la diagramación que nosotros tenemos en la empresa, en el estudio. ¿Quién le da las cosas a quién? ¿En qué formato se las doy? ¿Se las doy en IFC? ¿Se las doy en XML? ¿La recibo un raster? ¿Cómo se comunican? ¿Qué cosas voy a sacar de AutoCAD? ¿Voy a sacar un DWG? ¿Qué lo puedo llevar a Revit? ¿Qué lo puedo llevar a Navis? ¿Qué puedo hacer una visualización con Design Review? Tengo un modelo federado, donde está todo lo de Civil, todo lo de Revit, todo lo de Inventor, todos los de los otros programas. Traigo la programación, que tal vez la hice en Presto, la hice en Primavera, ¿sí? Y a partir de ahí genero mi simulación, genero mis interferencias, pero yo quiero que mi cliente lo vea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a exportar y le voy a decir, mira, abrilo con Navisworks Freedom, que es un software gratuito que ustedes pueden bajar de la página de Autodesk, donde nuestro cliente va a poder ver el modelo, va a poder recortarlo, va a poder ver una simulación, si nosotros hicimos una simulación. Entonces, o también ya tengo el modelo, tengo los óculos y quiero que mi cliente lo recorra, o quiero que nosotros lo veamos a través de los óculos para entender de qué se trata el proyecto. Una de las primeras veces que yo me puse el óculos de un proyecto que estabas viendo, me asombré porque no me imaginaba la escala. Uno cuando lo ve en la computadora,
lo ve, pero la realidad es algo gigante. Entonces, uno de los primeros proyectos que vi era una central hidroeléctrica y me asombró la amplitud que tenía esa central. Entonces, una herramienta muy importante cuando estemos trabajando en estos proyectos y que tenemos y necesitamos incorporar en el plan de ejecución de BIM y que nos va a ayudar para la coordinación de todo esto es Navisworks. Navisworks, hay tres Navisworks, tres tipos de software. El primero es el Navisworks Freedom, que es el que recién les comentaba, que es un software gratuito que ustedes pueden descargar, que le pueden dar al cliente que lo descargue. ¿Para qué? Para ver nuestros modelos. Y esos modelos no los puede editar, pero puede ver las propiedades, puede generar cortes, puede medir, puede escribir comentarios. Y por otro lado tenemos el Navisworks Simulate. El Navisworks Simulate lo que me permite es justamente hacer una simulación de nuestro proyecto. Y el último, que incluye todo lo de la simulación que hago con el Simulate, me permite generar lo que serían las interferencias, ¿sí? El chequeo de las interferencias. Entonces, uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos que tener cuando trabajamos con las distintas disciplinas es generar un modelo federado, ¿sí? Que ese modelo federado, como les dije anteriormente, y es recontra importante, por eso se los recalco, es tener un mismo sistema de coordenadas, tener un 0, 0, que puede ser del proyecto definido y para todos iguales, ¿sí? Entonces, todas las disciplinas van a trabajar de la misma manera. Y cuando yo incorporo todas las disciplinas, estructura, arquitectura, las distintas instalaciones dentro, por ejemplo, de Navis, y otra de las ventajas que tiene Navis es si un contratista mío no trabaja con las aplicaciones de Autodesk, sino que trabaja con otro tipo de software, también podemos incorporar los software de otras empresas, ¿sí? De software. Y de esa manera poder ver todo el modelo federado. ¿Cuál es uno de los objetivos que le decía? La coordinación 3D, la detección de interferencia. Yo puedo comparar. Una cosa antes. Si yo estoy trabajando exclusivamente con Revit, yo puedo comparar todos los modelos de Revit entre sí en el mismo Revit. Pero no pasa siempre que exclusivamente tenga los modelos de Revit. Y además, Navis tiene más ventajas porque yo puedo hacer acciones, yo puedo sacar reportes, yo puedo interactuar de otra manera, ¿sí? Con todas las disciplinas que tengan distintas plataformas de modelos, ¿sí? Entonces lo incorporo todo dentro de Navis y le digo que quiero chequear interferencias entre un modelo y otro. Obviamente, a partir de ahí me saca un reporte donde yo le puedo dar distintas características a ese reporte. Puedo hacer reglas, puedo darle un gap, decirle, bueno, mira, hasta esta distancia sí, pero menos no puedo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene trabajar con Navis. Otra opción que tiene el trabajo con Navis es la planificación 4D. Para eso yo necesito tener la programación de la obra, ¿sí? Y lo asocio con los elementos de nuestros modelos. Entonces desarrollo un cronograma inicial, que ese cronograma tengo distintas opciones, lo puedo hacer con Presto, lo puedo hacer con, con Project, lo puedo hacer con Primavera, o lo puedo hacer mismo adentro de Navis, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el cronograma, empiezo a interactuar con los modelos y los elementos de los modelos. De esa manera uno hace una simulación
y queda mucho más claro y puedo detectar inconvenientes, ¿sí? Tal vez empecé a armar los encofrados de un sector y tengo que ver el tema del fraguado, entonces me tengo que ir a otro lado y ahí me doy cuenta que cuando me iba a otro lado de repente me faltaba, no sé, hacer el camino para llegar, o tengo que pasar un río, hacer un puente, o tengo que llevar una grúa porque en ese lugar no llego y necesito la grúa. Entonces, eso también me permite ver el tema de la logística. Y obviamente, cuando más temprano yo incorpore a todos los involucrados del proyecto, mejor beneficios voy a tener. La simulación constructiva, ¿sí? Voy viendo fecha por fecha qué va a pasar. Y además, lo bueno que esa simulación, yo hago una planificación de la simulación, pero a medida que empiezo la obra, yo voy a poder poner las fechas reales de lo que está pasando en ese momento y comparar si hay atrasos, si no hay atrasos, ¿sí? Y hasta yo, al saber lo que se hizo en esa etapa, yo puedo después tener una certificación de ese proyecto. Entonces, puedo comparar también alternativas de construcción, interpretar y visualizar el cronograma del proyecto y explorar el impacto del diseño y distintas alternativas de construcción, ¿sí? Acá les quiero mostrar un videíto. Por ejemplo, este es el edificio corporativo de Autodesk, donde justamente lo que está haciendo es buscando interferencias, y, o sea, va a hacer una corrida de las interferencias entre los distintos elementos, ahí hace un run, y detectó interferencias, y uno puede decir si esa interferencia está aprobada o no, porque tal vez no vale la pena, o tiene que hacer algo, le tiene que mandar una acción a una persona para decirle, ojo, mira que tenés que correr esto, o una interferencia. Otro instrumento que tiene Navisworks es la posibilidad de recorrer el proyecto, y lo bueno que tiene ese avatar, ese muñequito, que ese avatar también lo que me permite hacer es, si yo en algún momento tengo que cambiar, por ejemplo, una válvula, un motor, algo, en un lugar que no es muy accesible, yo puedo poner un muñequito, el muñequito se puede agachar y ver si pasa o no pasa. Y esto es lo que decía con respecto a la simulación, ¿sí? Entonces yo tengo abajo un diagrama donde cada tarea tiene una fecha específica, y a partir de esa fecha específica voy recorriendo, ¿sí? Toda la línea de tiempo, y voy viendo cómo va creciendo mi proyecto. Entonces, en resumen, y quedaron justamente unos minutitos que quería para consultas. Ya sabemos que es un BEP, es un documento fundamental que necesitamos para implementar el BIM dentro del proyecto, para saber cuál es la estrategia que nosotros tenemos, dónde vamos a poner, quiénes son los que van a participar, los roles principales, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes claves? ¿Qué uso va a tener nuestro modelo en cada etapa del proyecto? O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene ese modelo? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo lo voy a modelar, ¿sí? Si tengo que sacar todo el cómputo, voy a tener que poner los materiales perfectamente. Si yo quiero saber cómo voy a hacer la logística, tal vez necesito algo más genérico, no me interesa tanto definir todos los materiales. Si yo tengo que hacer las dos cosas, bueno, voy a tener que definir todos los elementos. Entonces, por eso es tan importante, porque nosotros tenemos que saber cómo tenemos que modelar y a qué queremos llegar, y nuestro cliente tiene que saber qué le vamos a entregar, ¿sí? Entonces, vimos todos los componentes del BEP, vimos cómo se generan estos procesos, estos mapas de proceso, para qué son necesarios, qué tenemos que incorporar, la importancia también de trabajar con el tema de la interoperabilidad entre los software, generar esos procesos donde le decimos cómo yo le voy a mandar el modelo, si se lo voy a mandar como RBT, si se lo voy a mandar como IFC, si se lo voy a mandar como DWF, o sea, de acuerdo a quién lo recibe,
qué necesita, de qué manera yo voy a entregarle mi modelo, además de tal vez y seguramente voy a tener que entregar PDF, ¿sí? Y luego esta herramienta que estamos viendo, donde nosotros tenemos que empezar a ver la importancia que tiene para todo lo que es interoperabilidad, para todo lo que es la simulación, para todo lo que es el chequeo de interferencias. Así que de mi parte eso es todo. Arturo, bueno, ya si vos querés manejar el tema de las preguntas. Sí, excelente, Lucrecia. Muy didáctico y muy actualizada la información que vimos. Realmente ha generado mucha interrogante y de eso queríamos hablar. Vamos a invitar a todos a que puedan plantear sus preguntas en los minutos que nos quedan y ya tenemos varias. De antemano queremos hacerle la siguiente aclaración por si acaso esa pregunta viene. La grabación se está realizando, por lo tanto, al final del mismo, más adelante, vamos a compartir tanto la documentación como la grabación de este webinar, que es de mucho interés para todos los asistentes. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que ya tienen que ver con otros tópicos. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hace Jaime Cabrera tiene que ver dentro de los usos de BEP, ¿lo puedo utilizar para hacer presentaciones ejecutivas de algún proyecto y también presentar mi ingeniería básica de mis proyectos? Sí, seguro. O sea, obviamente todos estos diseños y nuestros modelos ayuda a hacer las presentaciones. Y para ingeniería básica, seguro que sí, voy a saber quiénes son los que van a trabajar, qué tipo de modelo voy a tener, qué datos voy a necesitar, así que sí, es uno de los usos, sí, cómo no. Perfecto. Dentro de ese mismo tópico, él mismo hace otra pregunta que tiene que ver con respecto a proyectos de plantas industriales, apoyándose en Autodesk Plan 3D. Sí, ¿cuál es la pregunta? Él refiere si también aplica para este tipo de casos. Sí, yo no soy experta en Plan 3D, pero usando las herramientas o sea, específicas, sí, porque lo importante es saber que cuando uno trabaja con BIM, trabaja con una base de datos, trabaja con muchos personajes, digo, de las diferentes disciplinas, con diferentes roles, necesito saber interoperabilidad, cómo le voy a entregar las cosas, entonces no quiere decir que el BEP es para arquitectura o para, no sé, hacer un edificio. Yo lo puedo usar, es una forma de organizarme, es una forma de entender lo que estoy haciendo para cualquier tipo de proyecto. Después tendré que poner dentro del BEP cuál es la herramienta adecuada para generar ese proyecto, ¿sí? De qué manera voy a trabajar entre todas las disciplinas en ese tipo de proyecto, pero seguro que tengo que hacer un BEP también. Excelente. Siguiente pregunta tenemos en agenda, es de Mervin Silva. Hace la pregunta, cumplir con tantas condiciones para la elaboración de un BEP es bastante complejo y extenso. ¿Es posible crear un BEP más simplificado para que cumpla con lo necesario para hacer una implementación BIM? Esa es la interrogante de él. El tema es así, cuanto más claro tenga el BEP, mejor va a definirse el proyecto y mejor se va a ir desarrollando porque no voy a tener que pensar cosas en el transcurso del proyecto. No quiere decir que no tenga que agregar por algún tipo de cambio, eso seguro que lo voy a tener que hacer. Si uno se dedica a un tipo de proyecto, puedo tener una plantilla preespecífica de lo que uno hace. Si yo, no sé, tengo un estudio de arquitectura y solamente llego hasta la construcción, porque después no hago, o llego al diseño, digo, bueno, me genero una plantilla donde ya tenga algunas cosas básicas y después obviamente la tengo que completar e enriquecer con el proyecto en sí, con los datos del proyecto en sí. Pero uno puede tener algo prearmado y después ajustarlo al proyecto. O sea, no es que voy a tener que hacer todo de cero. Perfecto. Porque, perdón, Ajá. perdón,
porque además en cada uno de los estudios o empresas, más o menos ya sabe a qué se dedica, cuál es el perfil, y entonces puedo tener un prearmado del B, pero siempre, siempre lo voy a tener que ajustar al proyecto específico. Perfecto. Entonces ahí creo que está la respuesta de Mervin. Hay otras preguntas, obviamente están llegando bastante. Vamos a tratar de aprovecharlos a todos en secuencia, uno a la vez. ¿Existe alguna guía? De José Valentín pregunta, ¿existe alguna guía para poder tarifar cuando uso BIM? Porque si nos guiamos de realizar todos los usos BIM sin un control, eso nos llevaría al nunca acabar o a la ruina. Esa es la interrogante que él plantea. No, bueno, por eso la estrategia, o sea, ¿por qué lo quiero usar? Yo en ningún momento dije que tenemos que usar todos los usos en todos los proyectos. De hecho, yo hasta ahora nunca usé todos los usos que hay. Eh, Tal vez la estrategia de la empresa en la que trabajo es para un cierto punto y no lo tengo en el resto, ¿sí? Entonces, ojalá tenga un proyecto que tenga completo. Por ejemplo, el tema de Facility Management lo he tenido muy básico, ¿sí? Lo ideal sería que después me entere que se usó el modelo hasta para saber cuántos litros de detergente necesito para lavar los pisos, porque lo podría hacer, ¿sí? Pero bueno, por eso les digo que es fundamental cuál es el uso, la estrategia de uso que tiene la empresa, el estudio para ese proyecto. Perfecto. Entonces, tenemos otra pequeña interrogante de Alessandro Tenorio, brevemente. ¿Cómo saber si estoy listo en su empresa para desarrollar un BEP? Qué pregunta difícil. Lo ideal es, obviamente, leer. Hay muchísima información en Internet como para apoyarse. Es, o sea, uno lo que tiene que tratar es de armar un equipo, informarse, consultar. ¿Por qué no consultarnos? Tenemos el foro, hay muchísima gente que ya tiene experiencia en relación a implementar BEP. Tal vez la primera vez no le vaya bien. Yo la primera vez que hice un BEP lo miro y hoy me da vergüenza, porque tenía, no sé, 5 renglones de cada cosa. Y hoy cada vez tengo más elementos y digo, no, esto es importante. Yo creo que cuanta mayor información es más claro para todos, para saber hasta dónde tiene que llegar. Así que leer, buscar información, hacer consultas, hay muchísima gente preparada de la cual uno aprende, ¿sí? Aprende siempre. Perfecto. Bueno, se han triplicado las preguntas de repente. Vamos a aprovechar para hacer una última de este lado y creo que Lucrecia, que ve las preguntas de aquel lado, puede elegir algunas para darle respuesta en caso de lo que ella considere también. Bueno, la pregunta que plantea Julio Aguirre es, ¿cuál puede ser otra alternativa si no utilizamos BIM 360? Para la interoperabilidad entre la gente. O sea, yo, por ejemplo, no estoy usando en este momento BIM 360, como les decía, por un tema de permisos que tiene los proyectos que uso, porque bueno, son a nivel gobierno. Entonces tenemos software, hay software específico, puede ser Volt, que es un software. De hecho, se están haciendo webinars sobre Volt, lo está haciendo Claudio, ya se dio uno, y entonces ahí pueden ver cómo poner el servidor, cómo incorporarlo, cómo configurarlo. Esa es una opción. Hay otro software para todo lo que es el manejo de información de ingeniería, pero si no es BIM 360, Volt puede ser una muy buena alternativa. Perfecto. Bueno, ya son bastante preguntas. Realmente no creo que si te pongas a verla, o sea, fácilmente ya se pierde uno buscando preguntas. Lo que podemos hacer es Dale. invitarnos a todos que pongan las preguntas en el foro, y ahí aparte se hace mucho más rico, porque acá es un monólogo, sí hablo nada más que yo. En cambio, si lo incorporan en el foro, en la comunidad, vamos a tener distintas opiniones, distintas experiencias y vamos a aprender todos. Excelente. ¿Puedes mostrarnos esa información, Lucrecia? La forma de contactarte también en el foro y de dónde dónde se pueden publicar estas preguntas. Sí,
Acá justamente, bueno, puse el foro de Revit, ¿sí? Pero están todos los foros en español donde ustedes pueden hacer las distintas consultas. Fíjense que tienen un foro de AutoCAD, de Civil, de Fusion, de Inventor, de Revit, ¿sí? Yo generalmente trabajo más en el de Revit porque es lo que más por ahí puedo hablar o comentar o dar alguna opinión. Desde acá ustedes pueden hacer las consultas y entre todos vamos a ir poniendo nuestra opinión. Y otra, de paso, Arturo, los quiero invitar a todos, dentro del mismo foro, hay una opción que son temas de Revit y BIM, que queremos, todos los que somos especialistas en Revit, hacer como unas charlas vía esta comunidad de distintos tópicos que nos parecen y creemos que son importantes. Acá hay 5 tópicos que nosotros elegimos, pero ustedes pueden incorporar algún otro tópico tildándolo o alguno que necesiten. ¿Para qué? Para poder charlar entre todos una semana, 2 semanas, dependerá del tópico, intercambiar información, si uno tiene algún paper, algo, para aprender entre todos y colaborar entre todos. No sé si querés comentarles algo más con respecto a esto, Arturo. Está perfecto la información. Solamente ya con esta guía podremos orientarlos. Solamente falta la parte del contacto. ¿Cuál es tu usuario? ¿Qué Ah, medios tienes para conectarlos? Para fines de que nosotros podamos orientarlos más al final. Excelente. sí, bueno, ahí está mi email, Twitter, LinkedIn, Facebook no pongo porque no uso Facebook. En realidad lo uso para la parte social, para mi familia, para mis hijos y demás, así que para contactarme LinkedIn o bueno, por mail o en Twitter a veces también publico algunas cosas. Excelente. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Realmente generó mucha información, muchas preguntas. Invitamos a que se lleven de las sugerencias de Lucrecia y le den seguimiento en el foro. Animamos a todos ya en esta parte final que se le enviará una encuesta y lo animamos a que la respondan. Si fíjense que les llegará su correo y con respecto a esta presentación, ustedes podrán dar su opinión y podrán emitir sus comentarios. Esperemos que todos puedan estar en seguimiento de esta información y le damos muchas gracias a Lucrecia por su excelente exposición y gracias a ustedes por su animada presentación también y asistencia. Gracias a todos y hasta la próxima. Lucrecia, ¿algunas palabras final? Muchas gracias a todos y bueno, los espero en la comunidad, los esperamos todos, somos varias personas las que siempre estamos ahí y nos encanta porque la verdad con cada pregunta aprendemos muchísimo. Uno no se imagina, porque a veces hay consultas que o no se me ocurrió o no la necesité, entonces es bueno para todos que participemos ahí. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Hasta Ok. luego. Hasta la próxima.